Mucho se dice y se habla últimamente del Cathedral Bank, uno de los bancos de inversión mundial con operaciones en México, Nueva Zelanda y en muchos otros países. Cathedral ha estado siendo víctima de extorsión y de ataques de empresarios en los últimos meses según un comunicado de prensa emitido en su página. Esos ataques han llamado la atención de varios reguladores ya que Cathedral Bank es un banco offshore, es decir que no reporta sus operaciones a ninguna autoridad en México. Se sabe que las entidades offshore son las favoritas para esconder capitales por los empresarios mexicanos para no pagar impuestos y lavar dinero. Al hacer búsquedas en Internet de Cathedral Bank se encontró con blogs que hablaban de un supuesto fraude pero de forma no consistente. La persona que publicaba usaba las mismas imágenes en todos los blogs pero con diferentes nombres, cosa que parecía muy extraña. El uso del lenguaje era el mismo en todos los posts y no parecía además de una persona de buen nivel socioeconómico por el tipo de lenguaje usado en la redacción. Se encontró más contenido que hablaba de unos supuestos ejecutivos del banco y de personas que tenían actividades fraudulentas. Específicamente todas las publicaciones eran dirigidas al sobrino de Talia, el señor Teodoro Lavinsodi, en donde afirmaban que él era el verdadero dueño del banco. Una historia que aunque parecía irrisoria por los requerimientos regulatorios en la banca sí merecía la pena realizarle una investigación profunda. Aunque los posts y la información publicada era inconsistente en general, todas las afirmaciones publicadas sonaban mal o por lo menos muy dirigidas. Por ejemplo, si Cathedral es un banco de inversión, no hubiese sido posible que se hicieran fraudes con el nivel de regulación y supervisión que los bancos de inversión de este tipo tienen. Además, un banco de inversión solamente le da servicio a otros bancos y no le da servicio al público, lo cual sugiere que efectivamente estaban intentando manipular el mercado con los posts. Al revisar los registros del banco Cathedral se encontró que sí era un banco de inversión y estaba regulado y supervisado en varios países, lo cual no hacía sentido, porque si se habla de lavado de dinero tendría que haber varios otros bancos relacionados, ya que los bancos de inversión no hacen operaciones con personas físicas. Al investigar más a fondo se encontró una empresa del grupo Cathedral llamada Cathedral Core Services, que era una revendedora de fondos de inversión en Nueva Zelanda que está en liquidación desde septiembre del 2016, en donde, de los más de 5.800 clientes que tenían, hubieron pérdidas para 324 clientes, algunos de ellos mexicanos. Si al resto de los clientes se les regresó su dinero porque los posts hablan de que la liquidación no estaba bien hecha, las inconsistencias en la información publicada en los blogs se volvían ya mayores. No es posible que en el lugar menos corrupto del mundo, en Nueva Zelanda, se pudiesen permitir cosas como las que dicen los posts. Después de horas de investigación y búsquedas en Google dimos como resultado con el registro de la liquidación. Al verificar en el diario oficial en Nueva Zelanda y en el registro de liquidaciones en Nueva Zelanda, la liquidación sí aparecía y estaba cualificada de acuerdo con la Asociación de Insolvencia Internacional de Liquidadores. No nada más eso, estaba intensamente supervisada por las autoridades en Nueva Zelanda y era legal. Según los documentos publicados en el sitio de la liquidación de Cathedral Core Services, la distribuidora de fondos es una entidad separada del banco pero que es parte del grupo Cathedral. Los documentos de la liquidación hablan de que los fondos de inversión que le daban servicio a Cathedral Core Services perdieron gran parte del dinero y que el banco Cathedral hizo un convenio frente al liquidador para absorber todas las pérdidas que resultaran de la liquidación. Es decir, que garantizarían el pago de esas 324 personas que de una u otra forma fueron afectadas por la liquidación. Al revisar todos los comunicados hechos a los acreedores se encontró que la liquidadora públicamente informa que personas que anteriormente demandaron al banco de forma externa y que las cuales no quisieron someterse a la liquidación ya habían perdido su dinero. También informa que estas personas estaban, con supuestos engaños, tratando de convencer a más gente de que se saliera de la liquidación, perdiera sus derechos de repago y demandara al banco en México. Según los reportes, el objetivo de estas personas era tener suficientes nuevos demandantes para poder sentarse a negociar con el banco para que les pagaran su dinero. La pregunta es entonces, ¿por qué esas personas decidieron no mantenerse a bordo de la liquidación si les iban a pagar todo su dinero y por qué alguien hubiese sido contratado para dañar la reputación del banco si el propio banco los estaba salvando?
El banco por su lado emitió un comunicado a principios del año diciendo que estaba siendo extorsionado, por un grupo de personas contratadas por empresarios en México, los cuales estaban exigiendo dinero relacionado con los posts. El banco aclara en el comunicado que iría contra los responsables y que había presentado demandas ya en varios lugares del mundo. También buscamos información del señor Teodoro Labin Sodi, sobrino de la cantante Thalía y quien aparentemente sí tuvo relación con el banco por lo menos en 2008, en su perfil de Internet y la información pública entre otras cosas se habla de su relación con varios bancos y con Cathedral. La información habla del cierre de su empresa la cual tenía relaciones con el banco hasta febrero del 2016, y aunque no se habla de Cathedral Court, su salida ocurre antes de la liquidación lo cual es de extrañarse. Si bien la salida de Teodoro Labin sugiere que él tenía información privilegiada de lo que estaba por pasar, si es como dicen, alguien fuertemente relacionado con el banco, porque entonces Cathedral no lo ha defendido durante los 2 años que ha durado la liquidación, ¿será esta relación ficticia también, o será entonces, que estas personas que no se suscribieron a la liquidación están usando a Teodoro Labin para llamar la atención de la prensa para que el banco les pague? En un caso que no, seguramente no tendría relevancia si él no estuviera. La verdad fue sencilla de encontrar al hacer una investigación más profunda con autoridades mexicanas. Al revisar al interior de la PGR se encontró que sí hay una investigación abierta por cargos de lavado de dinero y otra por defraudación y en donde se hicieron operaciones con Cathedral. Al acceder a la información del expediente nos encontramos un claro escenario sobre qué fue lo que pasó. La investigación está dirigida en contra de más de 100 empresarios mexicanos entre los cuales destaca el señor Benjamín Guerrero Verdín, todos ellos involucrados en defraudación fiscal y lavado de dinero en México y los cuales están siendo investigados en este momento. Esos clientes usaron aparentemente a Cathedral Court Services para lavar dinero y defraudar al fisco en México. Como la información de la liquidación en Nueva Zelanda es pública, la mayoría de estos clientes investigados decidieron no suscribirse para que su información no saliera a la luz. Al suscribirse se hubiese desencadenado la inmediata orden de aprehensión en contra de estos empresarios ya que se confirmaría de facto el lavado, la discrepancia fiscal así como la resultante defraudación fiscal. Para no perder su dinero buscaron demandar al banco sin haberse suscrito a la liquidación, pero como Cathedral Court es una entidad segregada, las autoridades ya les dijeron que al no estar suscritos, no podrán recuperar nada, y que han perdido su dinero a raíz de esto. Posterior a este informe de las autoridades en marzo de este año, empezaron los ataques a Cathedral Bank. Es importante mencionar que la investigación también va contra varias empresas que aparecen en los posts sospechosos, lo cual sugiere que fueron puestos directamente para desinformar a la gente. La investigación se centra en contra del señor Benjamín Guerrero Verdín, el cual en Internet aparecía como miembro de un grupo templario y como dueño del banco en México. Todas sus fotos de perfil de sus redes sociales eran en las varias oficinas del banco y sentado en escritorios de dirección que aparentemente pertenecían a Grupo Cathedral. Pero de acuerdo con nuestra investigación en la página del banco y en la información pública del banco o del grupo no aparece ningún señor Guerrero como empleado o director. En la investigación también se habla abiertamente de la fabricación de pruebas presentadas por 2 de las personas investigadas, una de las cuales tiene más de 8.000 quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor y es responsable de miles de fraudes de créditos en México, lo cual también es de extrañarse porque algunos posts aparecen en foros relacionados con quejas de créditos mexicanos, lo cual no tiene sentido. Él tampoco está suscrito y demandó por fuera, es dueño de varias de las empresas ahí descritas. Hemos solicitado por escrito al liquidador más información y los nombres de las personas involucradas en el lavado de dinero y defraudación fiscal en México y hasta ahora no se nos ha contestado el requerimiento. No es posible que estos empresarios mexicanos usen entidades extranjeras para lavar dinero, y a la postre, se quieran lavar las manos para evadir su responsabilidad penal en delitos de defraudación y lavado de dinero. ¿Quiénes son estos empresarios? Todo México y los mexicanos queremos saber. Hemos solicitado también al Cathedral Bank que nos proporcione los nombres de las personas relacionadas con la defraudación fiscal en México,
pero explícitamente se nos negó el requerimiento diciendo que el banco es una entidad basada en la confidencialidad y que es información además que no está a su alcance toda vez que la entidad que administraba esos clientes no está relacionada con ellos. No es posible que un banco tan grande como Cathedral esconda a los delincuentes que habitualmente lavan dinero y evaden impuestos en México. Son millones de dólares los que estos empresarios defraudaron al fisco y a los mexicanos. No permitamos tanta impunidad en México. No es posible que Cathedral Group no entregue los nombres de estas personas y no es posible que además estos empresarios quieran engañar al público mexicano. Cathedral Bank tiene la obligación moral de hacer pública información de las más de 100 personas acusadas de defraudación fiscal en México y de sus relaciones de negocios, ¿o será que el propio Cathedral les está cubriendo una vez más las espaldas a estos empresarios? No sabemos quién está detrás de esto, pero continuaremos investigando y publicaremos más información al respecto en breve.